En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las maneras más sugestivas de leer la Escritura es como un diálogo. La gran doctora de la Iglesia, nuestra hermana de comunidad, Santa Catalina de Siena, tiene su obra principal con ese título, El diálogo o diálogo de la Divina Providencia. Podemos decir que la Biblia misma, toda ella, es un diálogo. Y la estructura de la Biblia se puede resumir en estas dos palabras: propuesta y respuesta. Ahí está la Biblia entera. La creación es propuesta. La gratitud a Dios y la vida según sus mandamientos es la respuesta. Lo mismo con Jesucristo. Su cruz es la propuesta. La fe en esa gracia es la respuesta. Lo mismo con el Espíritu Santo. La acción del Espíritu, su saludable diluvio de amor es la propuesta. La apertura, la acogida del don junto con los hermanos es la respuesta. Así que la Biblia es toda un diálogo, propuesta y respuesta. Pero en ese diálogo la respuesta del ser humano se queda corta. Dios es fiel, el ser humano falla. Bien pronto, ya en las primeras páginas de la Escritura, las cosas se presentan así. Es decir, la propuesta divina es inmensa, es bellísima, es sapientísima, y la respuesta humana es necia, es frágil, se queda corta. Y esto le da a la Escritura un carácter dramático. Porque la pregunta que subyace a casi todas las páginas de la Escritura es: ¿qué va a pasar con la propuesta divina? ¿Qué va a suceder? Si este Dios, por decirlo de algún modo, no ha economizado nada en su propuesta, ¿caerá en el vacío todo ese amor? ¿Se perderá toda esa bondad? Y por eso la Escritura es como el progresivo desenvolverse de un drama. Un drama cuyo final, en cierto modo, desconocemos. Lo desconocemos para la historia en su conjunto y lo desconocemos para nuestra propia y, en cierto sentido, pequeña historia. Recordemos ese texto tan dramático en el Apocalipsis, que ya es un libro bastante dramático. Hay un libro que está sellado, tiene 7 sellos. El número 7 en la Escritura alude a lo que está completo, a lo que está perfecto. Es decir, si el libro tiene 7 sellos es porque está completamente sellado. No hay manera de conocer su contenido. Y el vidente del Apocalipsis nos dice: yo lloraba mucho porque no se encontró a nadie que pudiera abrir el libro. El libro estaba sellado. Finalmente se le dice: no llores,
ha vencido el león de la tribu de Judá. Y es este descendiente de Judá y de Israel, es Jesucristo, el que desentraña el sentido de la historia y el que le da una respuesta finalmente al drama. Esto para destacar que en la Escritura la tensión entre la propuesta generosa de Dios y la respuesta deficiente del hombre, esa tensión está, podemos decir, desde la página 1 hasta la última página. Pero también ese pasaje nos enseña que el diálogo se hace perfecto en Jesucristo. Es decir, que a través de Él se alcanza finalmente esa palabra común. Cristo es el diálogo perfecto porque es a la vez la palabra que Dios Padre nos da y la ofrenda que nosotros le damos a Él. Cristo es el diálogo vivo entre Dios y el hombre. Esta es una manera dinámica de leer el concilio de Calcedonia, aquel que dijo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues un modo de leer ese concilio dinámicamente es: en Cristo tenemos todo lo que Dios podía decirnos y en Cristo tenemos todo lo que nosotros podemos decirle a Él. Lo que podemos decirle al Padre. El momento culminante de ese diálogo es la cruz. En la cruz, en esas llagas, en esa carne rota, está nuestra humanidad rota, que quiere y no puede. Esa humanidad que se traiciona a sí misma, esa humanidad que necesita la bondad, la santidad, la pureza y a la vez las rechaza, las lastima, las ensucia. En las llagas de Cristo crucificado está el grito desgarrado de la humanidad que no logra, que no alcanza, que no llega. Ese verbo que con cierto dramatismo dicen también las familias con respecto a su dinero, que no llego al fin de mes, no alcanzo. Pues Cristo en la cruz es el grito de la humanidad entera diciendo: no llego, no alcanzo. Pero al mismo tiempo, ese Cristo es la serena, la pacificadora respuesta de un Dios que comprende más allá de todo límite esa miseria y la arropa con su misericordia. De manera que la palabra misericordiosa de Dios está también ahí en la cruz. Por eso nuestra hermana Santa Catalina decía que el diálogo está todo en Cristo y que el libro está todo en Cristo crucificado. Ella veía en el Cristo crucificado, veía el resumen de todo el diálogo. Ahí está todo. Ahí está todo el amor, ahí está todo el dolor. Ahí está todo aquello por lo que vale la pena llorar y todo aquello por lo que vale la pena alegrarse. Ahí están las razones para decepcionarse de uno mismo, pero están también las razones para descubrirse infinitamente amado y abierto a un futuro en la Pascua del Señor. Todo está en la cruz de Cristo. Pero nos hemos adelantado bastante. Empezamos diciendo que la Escritura era diálogo y apurando el significado llegamos hasta el punto de decir que ese diálogo tiene su síntesis en la cruz. Pero mucho antes de llegar a la cruz hay que ver en qué momento el diálogo se vuelve drama, y para eso tenemos que ir a las primeras páginas de la Biblia. Como sabemos, en el Génesis hay dos relatos de la creación del hombre. El primer relato ocupa básicamente el capítulo 1
y hasta el capítulo 2, versículo 4. El segundo relato empieza en ese versículo 4 del capítulo 2 y ocupa todo ese capítulo. Bueno, es asombroso. Este es un texto que, por supuesto, lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos proclamado, lo hemos rezado muchas veces, pero de verdad que es inagotable. En esta ocasión queremos acercarnos a estas palabras para buscar en ellas nuestro tema, nuestro hilo conductor: amistad, silencio y palabra. Pero vamos a empezar por la palabra esta vez. Lo primero que llama la atención es que el hombre, utilizamos la palabra hombre aquí como en colectivo para el hombre y la mujer, a menos que se especifique lo contrario. El hombre es el primer destinatario de la palabra divina. Esta vez vamos con el relato primero, el que se suele atribuir a la tradición sacerdotal. Todo es creado por medio de la palabra, según el estribillo: dijo Dios. Por ejemplo, dijo Dios: haya un firmamento. Dijo Dios: acumúlense las aguas. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes. Todo proviene de la palabra divina, pero, y esta es la parte interesante, ninguna de esas obras recibe la palabra, no tiene cómo acogerla. Es decir, Dios crea cielos y tierra, las aves del cielo, los peces del mar, pero luego Dios no les habla a los peces. Los crea por medio de la palabra, pero no les habla. Dios crea el sol y la luna, que son llamados aquí el lucero mayor y el lucero menor, pero luego Dios no les habla. En cambio, al ser humano lo crea por medio de la palabra, como todo lo demás, y luego le habla. Esta es la primera señal que encontramos de algo sencillamente maravilloso. Las demás cosas han sido creadas por Dios, pero no tienen cómo recibirle, no tienen cómo contener, no tienen cómo escuchar. Las demás cosas, por decirlo así, quedan en pura exterioridad. No pueden abrirse, no tienen un espacio interior. Entonces la novedad que aparece con el hombre es que el hombre sí puede recibir, el hombre sí tiene una interioridad, pero a la vez es creado y, según el segundo relato, es creado del polvo de la tierra. De modo que en estos dos relatos lo que aparece no es una división de cuerpo y alma, sino lo que aparece es un ámbito de exterioridad y un ámbito de interioridad. Mientras que las plantas, las aguas, los peces, los animales son pura exterioridad, en el ser humano aparece tanto la exterioridad, por la cual está sujeto al hambre como los animales, está sujeto a la muerte como las plantas. Hay una exterioridad, pero hay algo nuevo, y eso nuevo es la interioridad. No es esa la palabra que utiliza la Escritura, simplemente dice que Dios le habló. El versículo 26 del capítulo 1 dice: dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra.
y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Es decir, todo lo que ha sido descrito anteriormente. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar, en las aves del cielo, en todo animal que repta sobre la tierra. Entonces, lo primero que notamos es que Dios no le habla a nada de su creación. Hasta entonces, Dios ha hablado únicamente consigo mismo, pero al hombre sí le habla. Y probablemente habéis notado que se repite la misma serie. A ver, primero es Dios hablando consigo mismo: hagamos al ser humano. Y luego dice: manden, se entiende, los seres humanos, manden en los peces, en las aves, en las bestias, las alimañas, los reptiles. Ese es Dios hablando consigo mismo. Ese es Dios que se propone algo. Ese es Dios que decide crear al ser humano. Lo crea y le habla. Y al hablarle, ¿qué le dice? Sed fecundos, multiplicaos, someted la tierra, mandad en los peces del mar, en las aves del cielo, en todo lo que repta en la tierra. ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo mismo que Dios ha tenido en su pensamiento es lo mismo que le transmite al hombre. Es decir, a través de la palabra, Dios está poniendo en contacto, está haciendo un puente entre su interioridad, su pensamiento, su designio y el corazón, el designio, el pensamiento del hombre. La palabra es el vehículo entre dos interioridades, entre el infinito, insondable del designio divino y ese otro infinito creado que es el corazón humano, un corazón que es capaz de recibir la palabra divina. Tener interioridad, entonces, no es solamente la capacidad de entrar en sí mismo, no es, en primer lugar, un dato, llamémoslo psicológico o antropológico. En este contexto, en este relato, la interioridad es la capacidad de descubrir también la interioridad divina. Es la capacidad de conectar con el proyecto de Dios. Lo que aparece al principio, lo que vemos aquí, es cómo a través de su palabra, a través de su mandamiento, el corazón de Dios, porque esa será la palabra para hablar de interioridad en la Biblia. La palabra interioridad pues no aparece, ¿no? Lo que aparece es el corazón, o a veces aparece las entrañas, los riñones. Esa anatomía bíblica es un poco extraña para mí. Los riñones, dice ahí, ¿no? Entonces, el corazón divino, el corazón de Dios, entra en comunión con el corazón del hombre a través de la palabra. El ser humano no es simplemente depositario de la acción de Dios, sino depositario del beneplácito de Dios, del pensamiento de Dios, del plan de Dios. Y una vez que Dios ha puesto su plan en el corazón humano, entonces le dice: ahora vas a ser fiel a ese plan, vas a seguir lo que se te ha dicho, lo que se te ha mandado. Llevamos dos elementos. Primero, que Dios únicamente le habla al hombre. Solo Él es depositario de su palabra, los demás no. Segundo, que a través de la palabra Dios pone un puente, Dios constituye un puente entre su corazón y el corazón del hombre. Este es el estado original. Esto es lo que
tendrá que ser restaurado después de que el pecado lo haya destruido. El pecado lo que hace es destruir esta comunión. El pecado es un atentado contra el mandamiento, o sea, la palabra que Dios ha dado, pero sobre todo es un atentado contra la comunión. Es un atentado contra la unión que hay ahí. Esto también nos sirve para comprender cuál es el sentido primigenio de la ley y del mandamiento. En nuestras sociedades, la ley tiene un significado completamente extrínseco y completamente convencional. Esas dos palabras las necesitamos. Extrínseco quiere decir, es una imposición que viene desde fuera. Por ejemplo, si llego a Inglaterra y quiero conducir un coche, pues mira, aquí la cosa es por la izquierda, aquí te vas por la izquierda. Eso no es que tú lo pienses, lo quieras, te guste, no te guste. Esa es la ley. La ley funciona así, no solo para el tránsito, sino para muchas otras cosas. Así, por ejemplo, en ese mismo país, en Inglaterra, pues el gobierno central le dice a las agencias católicas de adopción, pues de acuerdo con las prescripciones y con la ley de género que aquí tenemos, tú tienes que aceptar que cualquier pareja puede adoptar. Y entonces dicen los católicos, pero es que nosotros no compartimos la adopción por parte de parejas homosexuales, entonces tienes que cerrar tu agencia de adopción. Porque aquí la ley es esta, gústete o no te guste, esa es la ley. Viene desde fuera, es simplemente una imposición externa, está ahí te la encuentras. Y por otra parte, es convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Que surge simplemente del acuerdo entre personas. El Parlamento ya lo votó, ya eso quedó como ley, ya es así. Eso significa convencional. Entonces nosotros hemos conocido nuestro sistema y nuestro sistema es ese. Prácticamente en todo el mundo que se suele llamar desarrollado, el sistema de leyes es ese. Y está sometido todo el mundo a eso, hasta el rey, por lo visto. Allá le dicen al rey, usted tiene que firmar esto, firme. Y el rey, que se supone o se desea que tenga convicciones diferentes de las que tiene que firmar, pues sí, ahí está el rey, don Juan Carlos, firmando la ley de ampliación del aborto y no sé cuántas cosas. Es decir, la ley es extrínseca y es convencional, es lo que decida el Parlamento, es lo que decida el Congreso. Si luego viene otro Congreso que decide otra cosa, entonces allá el rey tendrá que volver a firmar. Bueno, ahora firmo esto. Es decir, ahí lo único que vale es lo que se haya decidido por unas balotas, lo que se haya decidido en una votación. Ese es el concepto de ley en el que nosotros nos hemos movido. Pero la ley aquí es algo muy diferente. Dice el texto, los bendijo Dios. Es que esto no le sobra un término, cada vocablo pesa. Los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar, en las aves del cielo, etc. Lo primero que es la ley es una comunión con Dios. Lo primero que es la ley es una participación en su sabiduría eterna. Esto lo explica maravillosamente Santo Tomás cuando hace toda esa clasificación entre lo que es la ley eterna, lo que es la ley natural, la ley antigua, la ley nueva.
En la Suma Teológica, al final de la primera parte, hace toda esa clasificación. No es al final de la primera parte, es al final de la prima secunde, la primera parte de la segunda parte. Ahí estudia la ley y se ve cómo él hace toda esa clasificación. La ley eterna corresponde a lo que dijo Dios aquí: hagamos, es su designio interior. La ley natural es lo que Dios le participa al ser humano, lo que deja escrito en su corazón. Esa es la ley natural. Por supuesto, en nuestro sistema parlamentario, nuestro sistema legal actual, que es prácticamente de todos los países hoy, no se puede creer en la ley natural. La ley es lo que tuvo el mayor número de votos, y eso te toca, y si no lo obedeces, a la cárcel vas a dar. Ley es lo que tuvo el mayor número de votos. Eso es lo que se llama el aspecto convencional. Convención, es un acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo en eso, y eso lo tiene que obedecer todo el mundo, hasta el rey tiene que firmar. Eso es convencional, pero la ley aquí es algo diferente. La ley aquí en primer lugar es comunión, en segundo lugar es bendición. Los bendijo Dios con estas palabras. Es una bendición de Dios. Y bendición ahí significa una palabra para nuestro bien. Uno entiende que dentro de esta tradición sacerdotal, a la que se suele considerar responsable del capítulo 1 del Génesis, hay una perfecta relación entre ley y bendición. Porque la palabra de Dios es la que ha instaurado en el ser al ser humano. El hombre ha sido instaurado en el ser por la palabra. Su exterioridad ha sido constituida por la palabra. No tiene entonces nada de extraño que su interioridad, su corazón, sea también bendecido, sea también iluminado y quede también, podremos decir, en la estela del poder de Dios, el mismo poder que lo creó. El mismo que lo creó, lo gobierna, tiene pleno sentido. Lo que sucede es que en las demás cosas, o mejor dicho, en las cosas, plantas y animales, el que lo creó, lo gobierna porque la misma palabra que lo crea ya instaura una ley. Esa ley es la que suele describirse y descubrirse a través de los instintos y las demás normas de acción y de vida y de defensa y de reproducción que tienen estos seres. Pero en el caso nuestro, como aparece ese ingrediente nuevo, que es el corazón, que es la interioridad, entonces, desde el punto de vista exterior somos hechura de la palabra divina, y esa misma palabra quiere también hacernos interiormente. Entonces, ¿la ley qué es? La ley es el mensaje que me hace, el mensaje que me construye, el mensaje que me alimenta. Así como exteriormente, así como mi exterioridad necesita ser alimentada, pues así también interiormente tengo que ser alimentado. Entonces la ley es nutrición, la ley es alimento. Y ahí se entiende lo que dice Jesucristo en respuesta al tentador, en el episodio aquel del desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la expresión de esto. La ley es alimento, porque la ley es la que me construye por dentro. Carecer de la ley de Dios es carecer de alimento interior, es quedarse en la pura exterioridad. Bueno, ya vemos cómo se constituye interiormente el ser humano y ya vemos qué clase de comunión es la que aparece aquí.
No aparece la palabra amistad, pero tiene todas las señas. Hasta este momento, lo único que ha hecho Dios es crear el universo. Y exactamente eso es lo que le da al hombre. Le otorga todo, le concede todo. Ahí está todo. Le da el regalo de participar en su propio designio, le da el regalo de estar en comunión con Él, y Dios también le da al hombre el mismo universo que ha creado. Mandad, esa es la ley, mandad. Así que es un regalo. Esto significa que la manera correcta de ver la creación es como un regalo que expresa la cercanía, que expresa la bondad, que expresa la sabiduría de Dios. Recibir la creación como un regalo, pues puede sonar solo como palabras bonitas, palabras tal vez devotas, pero recibir la creación como un regalo también significa que la creación no es simplemente tu cantera, no es simplemente tu despensa. Las expresiones que utilizan estos primeros capítulos del Génesis sobre la creación son muy hermosas. La creación es tu casa donde tú habitas. La creación es mi regalo para ti. Aquí está, tómala. La creación es el jardín. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje de amigos y es un lenguaje de amor. Y yo pienso que esto es muy hermoso porque en la reconstitución del orden divino es necesario aprender a relacionarse con la creación. La creación no es Dios, es el regalo de Dios. La creación no es divina, pero sí es mensaje del amor divino. La creación no puede recibir la palabra, pero yo que la he recibido, de algún modo hago realidad su designio en ella. Bueno, así están las cosas en ese capítulo primero. Todo debería ser así, perfecto, hermoso, armonioso, pero el desorden, lo sabemos bien, está a punto de entrar. ¿Qué le agrega el capítulo segundo a este relato? Dice aquí: tomó Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín para que lo labrase y cuidase. Qué verbos tan hermosos. Lo labrase y cuidase. No es simplemente para que lo explotase y acabase, sino es para que lo labre y lo cuide. Ese tono de ternura, ese tono de afecto, yo creo que es muy importante, porque la creación no es simplemente un objeto, no es lo que está ahí. A ver, ¿cómo puedo yo aprovechar esto para mi propósito? La creación siempre es un regalo y recordamos, ¿no?, que regalo también se suele decir un presente. Y así lo llamamos porque hace presente, ¿no?, al que nos lo dio. Ese es el sentido. La creación es un presente. Me hace presente a Dios perpetuamente. Pero bueno, impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Bueno, ahí llegó un mandamiento: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces el hombre recibe un regalo, el regalo del universo, el regalo de la creación, pero es un regalo que tiene un límite. Tú eres vicario mío, representante mío,
embajador mío, tú eres mi mayordomo, pero tú no eres yo. Hay un límite. Ese límite pues aparece en esa prohibición de comer del árbol del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, sobre eso yo no sé cuántos estudios hay. ¿Qué quiere decir el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Y qué quiere decir no comer de él? Pues de las varias interpretaciones yo creo que hay más o menos consenso en que pretender comer de ese árbol es como pretender decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, tú puedes, en comunión conmigo, tú puedes mandar sobre toda la creación. Hasta ahí vamos de acuerdo. Pero, en el momento en el que tú pretendas decidir por ti mismo qué es lo bueno y qué es lo malo, ahí te desconectas de mí. Ahí se rompe la comunión. Porque si la idea es que ese designio que está en mí, le dice Dios al hombre, o como si le dijera así, si este designio que está en mí tiene que realizarse en ti, en el momento en el que tú hagas tu propio designio, se rompe la comunión, se rompe el puente que nos une. Entonces, tú no puedes resolver por ti mismo, tú no puedes creer que tu palabra es omnipotente. Tú tienes palabra también. Yo tengo palabra, dice el Señor, y mi palabra es poderosa y mi palabra es creadora, pero tu palabra no puede hacer otro universo, tú no eres yo. Entonces tu palabra no puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Hay un límite. Inmediatamente recordamos la advertencia del profeta Isaías, que por ahí sale en Adviento, en Cuaresma. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Es esto mismo. ¿Y cuál es el peligro de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien? Que se vuelven impermeables. Aquellos que llaman bien al mal y mal al bien ya no pueden recibir la palabra, ya han roto la comunión. Ese es el endurecimiento. En el moral a veces llaman a eso, esa es la conciencia cauterizada, la conciencia endurecida, la que es propia de aquel que es indiferente a todo, o sea, el que pasa de todo, como decís en España, o la conciencia de aquel que es cínico. Pues sí, lo hice, ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? Me dio la regalada gana y lo hice. Ya, ¿qué pasa? Esa persona se endurece. Esa persona ya no puede recibir. Es muy interesante lo que nos recordaba el Papa Juan Pablo II, refiriéndose a la gracia y al pecado. Decía Juan Pablo II que esas dos van en paralelo. Cuando se pierde la noción del pecado, se pierde la noción de la gracia. Esas dos van juntas. Si la conciencia se endurece, si la conciencia se encallece, si la conciencia pretende decidir por sí misma, bueno será lo que yo llame bueno y malo será lo que yo llame malo, pues entonces se rompe la comunión con Dios. Y por supuesto esto tiene una consecuencia grave. Eso significa ni más ni menos que nuestro sistema legal le da la espalda a Dios. Porque nuestro sistema legal, no el de España, el de todo el mundo prácticamente,
opinión, pero la ley es la ley. Y entonces, si el Congreso llama bueno a un crimen, pues ya quedó bueno, según ellos. Y si el Congreso considera malo algo, pues ya quedó malo. Eso es comer. Comer, pero por libras, por quintales, por arrobas, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No tiene nada de extraño que en un régimen así Dios estorba. Es que no terminan de deshacerse de Dios. Es que es un fastidio, es una alergia a todo lo que pretenda recordar el mensaje cristiano. Antes de venir acá, por supuesto, tenía que pasar por la estación de Atocha, que tiene ese hermoso jardín interior, en el cual por estos días se ha organizado una gran feria esotérica. De manera que la estación de Atocha, en el corazón de Madrid, está repleta de todo lo que podáis imaginar. Son pequeños cubículos, pequeños estantes de unos 2 metros cada uno. Aquí te leen el tarot, en el otro te leen la palma de la mano, en el otro te hacen el horóscopo, en el otro te hacen un saumerio. Estoy hablando de España y del siglo XXI. No estoy hablando de otro continente ni de otra época. Esa es la estación de Atocha. Ese es Madrid en el año 2010. Bueno, seguramente tú pensarás, pues, que haya una cantidad de locos que se sienten en esos estantes o en esos mostradores a ofrecer sus chucherías, pues problema de ellos. No, es que está repleto de gente. Ahí está la gente oyendo las conferencias sobre cómo sacar el cuerpo astral. Está la gente aprendiendo cuántas reencarnaciones llevan. Está la gente aprendiendo a interpretar sus sueños. Y está la gente comprando cosas para la buena suerte. Todo lo imaginable. Te sacan una foto para que se vea tu aura. Entonces, de acuerdo con la foto te hacen un estudio. Porque todo está debidamente computarizado. Esto es la mezcla de la astrología y la informática y todo a la vez. Entonces te sacan una foto y ahí sale tu aura. Si tu aura pasa el nivel 100, ¿quién determinó el nivel 100? No sé, pero hay un nivel 100. Si tu aura pasa el nivel 100, quiere decir que eres una persona energética, con capacidad de liderazgo y quiere decir que eres muy vital. Debes tener cuidado porque puedes quizás aplastar a otros. En cambio, si tu aura está en 45 o 50, quiere decir que eres una persona apocada. Realmente no andas muy bien. Quizás tienes problemas vocacionales. Pues eso dicen los del aura. Bueno, eso debería ser solamente una anécdota, pero eso sucede en el mismo país que trata a toda costa de esconder los crucifijos, desaparecer las señales de Dios. Entonces, a ver si nos enteramos. Esto se llama persecución. De lo que se trata es de desaparecer lo que hable de Dios. Todo lo demás que surja. Yo voy a esperar unos 10 años, pero voy a esperar sentado, ¿no? Unos 10 o 20 años. Voy a esperar a ver si en Atocha organizan unas jornadas del Rosario. O a ver si organizan una procesión, ¿no? A ver cómo serían los titulares en la prensa si hacemos una procesión de la Cofradía del Sagrado Corazón por los corredores de la estación de Atocha. Ya saldría el mundo, el país y cuanto periódico hay, que estamos regresando a la Edad Media, que esta es la cristiandad, que la Inquisición ya viene encima. Ese sería el lenguaje. Pero como es magia, como es esoterismo, pues entonces no hay problema, eso sí se vale. Es para que nos demos cuenta que estas realidades del Génesis no son realidades arqueológicas. Te voy a dar una clave de lectura que me enseñaron y que
creo que es muy útil. El Génesis no está allá atrás, más o menos allá. El Génesis no está allá atrás. El Génesis está aquí adentro. El Génesis está adentro. Estos textos no hay que leerlos como venidos de un pasado, sino como venidos de un profundo. Estos textos nos ayudan a leer nuestro corazón desde una clave nueva. Entonces esto no hay que leerlo como diciendo, bueno, allá en otra época, en otro tiempo pasó. No, hay que leerlo más bien en esta clave. Si aprendo a cavar, si aprendo a entrar en mi corazón, voy a encontrar eso. Que adentro de mí también yo quiero que bueno sea lo que a mí me gusta y que malo sea lo que a mí me disgusta. Que bueno sea lo que a mí me conviene y malo sea lo que a mí me estorba. Eso lo llevamos dentro. Pero más adentro llevamos también la palabra de Dios que dice, ese no es el camino. Entonces, que sirva no solamente para estas reflexiones, sino, digo yo, para toda nuestra lectura del Génesis, que sirva ese dato. El Génesis no está allá, lejos, atrás. Tal vez sí está lejos, pero lejos adentro. Y por eso, en ese gran ideal de nuestra hermana y doctora Santa Catalina del conocimiento de sí mismo, pues yo diría que un gran proyecto y un gran propósito para una persona contemplativa es: voy a descubrir toda la Biblia aquí. Yo creo que eso es ser contemplativo. Voy a encontrarme toda la Biblia aquí. El día que uno se encuentre con toda esta palabra aquí y uno diga, es que yo soy ese, es que yo soy ese Adán, es que yo soy esa Eva, es que yo soy Josué y yo soy David, y es que yo soy el que quisiera ser Salomón, el que quisiera ser Judas Macabeo. En la medida en que uno va conectando con cada una de esas realidades, va viendo que esta palabra no es solamente palabra exterior que me cuentan, sino es palabra que llevo dentro. Como decía alguno, la Biblia es ese extraño libro que todos traemos escrito adentro. Lo tenemos escrito. Esto está escrito aquí. Y lo que hace uno al leerlo, en cierto sentido, es recordarlo. Me parece que era Platón el que tenía esa extrañísima teoría del conocimiento para los amigos de la filosofía, ¿no? Para Platón, conocer es recordar. Una teoría extraña del conocimiento. Conocer es recordar. Según Platón, nosotros éramos almas puras, llegamos a estos cuerpos, pero en el proceso pues se olvidó la mayor parte, y cada vez que encontramos ideas en esta tierra, esas cosas nos van recordando. Entonces, las mesas que veo me ayudan a recordar la idea de mesa, y los caballos que veo, la idea de caballo, y así sucesivamente. Bueno, nosotros no estamos aquí con esa teoría platónica ni con la preexistencia de las almas, pero sí hay algo con lo que estamos. Y es que esta historia bíblica es tan real y es una descripción tan perfecta de lo que somos, que uno sí que puede decir, es que yo nací con este libro adentro, y al leerlo, lo que hago es recordarlo. Hay una extraña, yo no sé si os habrá sucedido, pero hay momentos en que yo no sé, el Espíritu Santo le da a uno como una lucidez y uno siente, este soy yo. Por cierto, ese es el presupuesto para toda la liturgia de las horas. Por eso nosotros rezamos con los salmos. Eso no es repetir palabras, es que yo nací con los salmos adentro. Y al decirlos, y al cantarlos,
estoy como despertando, estoy como recordando a las realidades más profundas de mi propio corazón. La Biblia no está afuera, la Biblia está afuera y adentro, y al leerla y al entrar en ella, ella entra en mí, y al oírla, ella me escucha, y al pronunciarla, ella me habla, y finalmente descubro que esta palabra me habita, descubro que esta palabra está en mí, y entonces me siento abrazado por dentro y por fuera. Se rompe el diálogo. El diálogo se rompe por el pecado. ¿Y cómo se restaura? Por la gracia. Esa es la esencia también de la Escritura. Esa es otra manera de resumir la Escritura. El pecado rompe la comunión y por la gracia, por el regalo del amor restaurador de Dios, por la autocomunicación de Dios, se restaura. Pero es muy interesante ver, y es lo último que comentaremos ahora, cómo al romperse el diálogo, al romperse la comunión, se rompe la desnudez. Se rompe la desnudez. Y eso es interesante porque hasta este punto, es decir, hasta el capítulo 2 del Génesis, la única palabra humana que ha aparecido es la alegría del hombre al recibir como último y sublime regalo a la mujer. Es lo único que ha aparecido, la única palabra que ha aparecido del hombre. Y esa expresión de alegría, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por hoy no entramos a comentar aquello del orden de la creación del hombre y la mujer, ni tampoco vamos a comentar por qué la serpiente atacó en primer lugar a la mujer. Hay gente que dice que porque la mujer no tenía con quién conversar. Pero entonces pues, lo único que encontró fue una serpiente. En todo caso, no vamos a entrar en esos temas espinosos. Aquí a lo que vamos es a que Dios no le ha hablado. Dios le ha hablado al hombre, pero el hombre no le ha respondido a Dios. Es interesante ese dato. La única palabra que ha salido aquí es la palabra de Adán. Feliz, feliz, feliz de recibir a Eva en su vida. Es lo único que ha aparecido hasta el momento. Y digo que esto es interesante porque después de la caída hay que restaurar el diálogo. Y el diálogo se restaura a través de la pregunta. Hay que notar eso, que hasta el capítulo 2 el hombre no le ha hablado a Dios. Eso lo podemos llamar el silencio primordial, en el cual la transparencia del ser humano es toda su palabra hacia Dios. Esa transparencia está en la desnudez, representada en la desnudez. Entonces aquí hay un orden de silencios. Mira, hay un silencio primordial y luego hay un silencio de ausencia. El silencio primordial es que el ser humano no le habla a Dios, pero vive para Dios, vive en amistad con Dios, habita junto a Dios, es transparente y está desnudo ante Dios. Ese es el silencio primordial. Y es muy interesante porque al silencio primordial le sigue después el silencio de ausencia, que es cuando el hombre se esconde. Ya no es que no habla, sino que no quiere hablar.
Su interioridad se ha arruinado, el hombre se esconde, silencio de ausencia. Luego vendrá la palabra de salvación que tiene su culminación en Jesucristo, hasta llegar al final al silencio de comunión y silencio de adoración. Es decir, que hay como 3 tipos de silencio en la Biblia, ya lo vamos viendo, ¿no? Un silencio primordial, que es desnudez, transparencia. Un silencio de ausencia, que es no quiero que Dios se meta conmigo, es huida de la luz y búsqueda de las tinieblas, silencio de ausencia. Pero al final, restaurado por la palabra, entonces viene el silencio de comunión. Y el silencio de comunión es como una segunda desnudez. Es parte del significado de la desnudez de Cristo en la cruz. Cristo desnudo en la cruz es la segunda desnudez. Una desnudez que sin embargo está vestida de llagas y vestida de sangre, pero es desnudez. Y en cierto modo, la vida cristiana, y sobre todo la vida religiosa y contemplativa, es la búsqueda de esa segunda desnudez, que también será desnudez vestida de cruz, desnudez vestida de llagas, pero es segunda desnudez. Es una plena transparencia. El gran ideal de la vida contemplativa es una plena transparencia para habitar en la presencia del Señor y transparencia para dejar pasar toda su luz a los demás. Una segunda desnudez. Pero mientras tanto, pues, el hombre y la mujer lo han arruinado todo. Ha llegado el pecado y lo que Dios hace es preguntarles. Esas preguntas, en la sencillez de este relato, son preguntas de una profundidad infinita. Quedémonos con esas 2 preguntas para terminar. ¿Dónde estás? Es la primera. Primera vez que Dios pregunta y primera vez que el hombre se ve obligado a responderle a Dios. Te he oído andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Se ha roto el silencio primordial. Él ya está en el silencio de ocultamiento. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Quién ha roto el silencio primordial? La mujer, responde el hombre. Le pregunta a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Fíjate que en este punto son las preguntas. Pero en ese diálogo, el diálogo del capítulo 3, tenemos que detenernos, tenemos que verlo muy despacio, porque mi impresión es que este es uno de los capítulos peor entendidos en la Biblia. No sé cómo sea la situación por aquí, pero cuando yo era pequeño, lo que a mí me enseñaron sobre este capítulo fue básicamente: Dios se puso bravo. Ahora sí se dio cuenta y se puso bravo. Y en esa óptica, las decisiones que toma Dios, incluyendo sacarlos del paraíso, pues uno de niño las miraba como cuando la mamá lo regaña y le dice: pues ahora no vas al parque, ahora te quedas encerrado, o ahora no te comes el postre que te gusta. Y resulta que no es así. Resulta que ya este diálogo, y así lo vieron los santos padres, es el protoevangelio. Este diálogo ya pone al hombre y a la mujer en la ruta de la salvación. Y finalmente, también como introducción a lo que será nuestra siguiente charla con la bondad de Dios, notemos otra cosa. Dios le hace una pregunta a Adán: ¿dónde estás? Luego le hace otra pregunta a Adán: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Luego le hace una pregunta a Eva: ¿por qué lo hiciste? Pero Dios no habla con la serpiente. Dios no le pregunta nada a la serpiente. Y la serpiente tampoco habla. Ahí hay un secreto precioso. Las preguntas son para nosotros.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.